Ella apoyó la mano en el brazo de su jefe y les dijo a nuestros amigos que finalmente haría un cambio para mejor. Sonreí, no dije nada y deslicé algo en su bolso. Ella no tenía idea de que el edificio que celebraba ya era mío. Me llamo Roger Meret. Tengo 54 años y dirijo las operaciones regionales de Merit & Sons Construction Holdings, una empresa que mi abuelo comenzó con 2 camiones y un apretón de manos, y que mi padre convirtió en algo que silenciosamente posee más del esqueleto de la ciudad de lo que la mayoría sabrá jamás. No hablo de ello en las fiestas. Nunca lo he hecho. Así es como nos criaron. Lena y yo nos conocimos cuando yo tenía 32 años. Ella era inteligente, divertida y estaba llena de ideas. Cuando me dijo que quería construir una empresa de tecnología educativa, creí en ella. La respaldé, no solo emocionalmente, sino estructuralmente. Firmé el papeleo. Ella nunca leyó más allá de la primera página. Dejé que el fideicomiso de mi familia se convirtiera en los cimientos silenciosos bajo su sueño. Lo hice porque era mi esposa y eso es lo que se hace. O eso pensaba. La cena fue en el Club Alderton, uno de esos lugares donde la iluminación es suave y la carta de vinos es más larga que la mayoría de los escritos legales. Era la celebración del tercer hito anual de su compañía. 40 invitados, barra libre, Lena con un vestido nuevo que había comprado sin mencionar el precio. Estaba bien. Yo no llevaba la cuenta. Estaba hablando con Kurt, mi amigo más antiguo, lo conozco desde que ambos teníamos 18 años, estábamos arruinados y convencidos de que lo resolveríamos todo, cuando escuché cambiar el ambiente de la habitación. No fue un ruido fuerte, solo un cambio de frecuencia. La forma en que una multitud se calla durante medio segundo antes de que alguien diga algo de lo que no puede retractarse. Lena estaba parada cerca de la cabecera de la mesa. Su mano descansaba sobre el antebrazo de Beston Greer, no fue un roce, fue un apoyo, deliberado, cómodo, como si lo hubiera hecho 1000 veces en privado y simplemente hubiera dejado de importarle quien la viera. Y entonces habló lo suficientemente alto como para que toda la mesa lo captara. Honestamente, dijo, inclinando la cabeza hacia Beston con una sonrisa que no me había dedicado en años, no sé dónde estaría esta empresa sin el tipo de apoyo adecuado. Hizo una pausa. El verdadero. Algunas personas se rieron. Otras miraron sus platos. Yo no me moví. Simplemente sostuve mi copa y la miré, y algo frío y muy firme se instaló detrás de mis costillas. No era rabia, no era dolor, era algo más parecido al reconocimiento, como leer finalmente la última línea de una carta que habías estado evitando durante meses. Kurt me tocó el codo. No dijo una palabra, solo la presión de 2 dedos. La señal más antigua que teníamos entre nosotros. Lo veo, también. Eso fue todo lo que necesité. Dejé mi copa. Me abotoné la chaqueta. Caminé hacia Lena, me incliné lo suficientemente cerca para que solo ella pudiera oírme y dije en voz baja. Traeré el auto. Ella me despidió con un gesto sin mirarme. Conseguiré que me lleven, dijo. Beston ya estaba asintiendo. Salí por el vestíbulo, pasé por el guardarropa, atravesé las puertas de cristal y salí al aire frío. Me senté en mi auto durante 11 minutos. Lo sé porque miré el reloj. No estaba temblando. No estaba llorando. Estaba pensando en una carpeta en mi oficina. Una carpeta con una pestaña azul que no había abierto en 2 años porque no lo había necesitado. Una carpeta que contenía, entre otras cosas, los documentos fundacionales del fideicomiso de una empresa llamada Arwick Structural Partners, la entidad matriz silenciosa que tenía el interés mayoritario en el edificio que albergaba toda la operación de Lena. Pensé en una cláusula en la página 9. Luego encendí el motor y conduje a casa. Ella no volvió hasta después de medianoche. Para entonces, yo ya había hecho una llamada telefónica. Nunca he sido un hombre que toma decisiones con ira. Mi padre me inculcó eso antes de que tuviera edad suficiente para afeitarme. Reacciona rápido y pasarás el resto de tu vida limpiando el desastre. Así que cuando llegué a casa esa noche, no me serví un trago. No me paseé por la cocina y no llamé a nadie excepto al único hombre al que necesitaba llamar. El abogado de fideicomisos de nuestra familia, Bill Cracker. 40 años en Derecho Patrimonial Estructural,
preciso como un reloj de tribunal y la única persona fuera de la sangre que sabía exactamente cómo estaba constituida Merit Holdings. Le conté lo que pasó en el Club Alderton. No la versión emocional, solo los hechos. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una pausa y luego dijo: Roger, la ley dura sigue intacta. No se ha reasignado nada. Estás exactamente donde necesitas estar. Le di las gracias y colgué. Luego caminé hacia mi oficina, la verdadera en la parte trasera de la casa, no el espacio de trabajo compartido que Rená había rediseñado arriba con paredes blancas y estanterías decorativas que no contenían nada útil. Abrí el cajón inferior del viejo escritorio de roble de mi abuelo y saqué la carpeta azul. Era más gruesa de lo que recordaba. Dentro estaban los documentos fundacionales de Arwick Structural Partners, la entidad de cartera silenciosa que mi padre y yo habíamos registrado cuando la empresa de tecnología educativa de Rená todavía era un plan de negocios en un bloc de notas legal. En ese momento, ella lo había llamado su red de seguridad. Firmó todo lo que puse frente a ella, hizo algunas preguntas superficiales y siguió adelante. Recuerdo haber pensado que volvería atrás y lo leería correctamente. Nunca lo hizo. Página 9, párrafo 4. Lo sabía de memoria, pero lo leí de nuevo de todos modos, en caso de incumplimiento de reputación, conflicto de intereses matrimonial o relación no revelada que afecte a las zonas operativas arrendadas o financiadas. El fideicomisario administrador se reserva el derecho de iniciar una revisión de cumplimiento sin previo aviso al beneficiario. Limpio, legal, archivado en el estado hace 3 años. Me recosté en la silla. La empresa de Rená operaba desde un edificio cuyo contrato de arrendamiento pasaba por Arwick. Su financiación inicial se había estructurado a través de un vehículo de cartera que respondía a Merit Holdings. Ella había estado construyendo su imperio sobre unos cimientos que nunca miró hacia abajo para examinar. Y había una pieza más que ella no conocía, Walt Odum. Walt era el amigo más cercano de mi padre desde sus primeros días de desarrollo, un hombre tranquilo de las afueras de Columbus que había coinvertido en la estructura original de Arwick como un favor personal cuando yo estaba organizando el fideicomiso. Walt nunca pidió reconocimiento. Aparecía en el cierre ocasional, firmaba lo que había que firmar y volvía a su vida. Rená lo había conocido una vez en una barbacoa familiar y pasó aproximadamente 4 minutos hablando con él antes de encontrar a alguien más interesante. Ella no sabía que su nombre aparecía en los documentos fundacionales de su empresa como un copatrocinador silencioso con derechos de aprobación sobre cambios operativos importantes. Hice una nota para llamar a Walt por la mañana. Todavía estaba en el escritorio cuando escuché abrirse la puerta principal justo después de medianoche. Los tacones de Rená sobre la madera dura, el golpe suave de su bolso en la mesa de la entrada. Apareció en la puerta de la oficina, todavía vestida, todavía luciendo elegante de esa manera en que siempre lo hacía después de una noche fuera. Miró la carpeta en el escritorio. Trabajando hasta tarde, dijo, no preocupada, solo llenando el aire. Revisando algunos documentos del fideicomiso, dije, lo cual era cierto. Ella hizo un pequeño sonido, no exactamente despectivo, pero casi, y dijo que se iba a la cama. Le dije buenas noches. No me besó. Hacía tiempo que no lo hacía. Esperé hasta que escuché cerrarse la puerta del dormitorio. Luego abrí la carpeta de nuevo y saqué una sola hoja, un formulario de presentación de la oficina de cumplimiento de Arwick, prefirmado por mí, fechado, listo para salir. Todo lo que necesitaba era marcar una casilla y un número de fax. Marqué la casilla. Escribí el número de la oficina de Bill Cracker. Lo puse en la bandeja de salida y apagué la lámpara. El formulario había estado listo durante 3 días, prefirmado, fechado, necesitando solo esa casilla marcada. Lo había completado la mañana después de escuchar por primera vez el nombre de Greer mencionado en la misma frase que el de Rená. Eso fue 4 días antes de la cena en Alderton. Ella no tenía idea. Afuera, la ciudad zumbaba, indiferente. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Beston Greer probablemente todavía estaba celebrando. No me importaba. Que lo disfrutara mientras el reloj todavía fuera suyo. La presentación de cumplimiento golpeó el mundo de Beston Greer un martes por la mañana, 48 horas después de la cena.
Sé el momento exacto porque Bill Cracker me envió un mensaje de confirmación a las 9:14 de la mañana. 3 palabras, presentación reconocida. Avanzando. Yo estaba en un lugar de trabajo en el barrio este cuando llegó. Observaba a un equipo verter hormigón para los cimientos de un complejo comercial que nos habían contratado para construir durante la mayor parte del año. Leí el mensaje, volví a guardar el teléfono en mi bolsillo y seguí observando el vertido. Había una satisfacción en eso, en la solidez del acto. Los cimientos no mienten. Al mediodía, supe de Kurt. Llamó desde el estacionamiento de su firma de contabilidad, con voz baja. Roger, necesitas saberlo. Las palabras ya circulan. 2 personas de la cena de Alderton se comunicaron conmigo esta mañana preguntando cuál era tu conexión con Arwick. Aparentemente, los teléfonos de Greer han estado al rojo vivo desde las 8. No me sorprende, les dije. Hay más, dijo Kurt. Uno de los invitados grabó parte de la noche. El comentario de Rená, lo del brazo. Ha estado circulando en un chat grupal. Alguien del lado de Greer se lo reenvió a un oficial de cumplimiento en la Junta Regional de Bienes Raíces. Aparentemente, Greer tiene una renovación de licencia pendiente. Dejé que eso se asentara por un momento. Yo no había arreglado eso. No había necesitado hacerlo. Rená había hecho esa parte ella misma. Simplemente mantente al margen, le dije a Kurt. Déjalo correr. A media tarde, Rená me llamó 2 veces. Dejé que ambas pasaran al correo de voz. La tercera vez contesté. Roger. Su voz tenía esa cualidad de presión, controlada, pero cerca del borde. Beston está recibiendo llamadas de alguna junta de cumplimiento. Dice que está relacionado con nuestro contrato de arrendamiento. ¿Qué hiciste? Presenté una revisión estándar de fideicomisario, dije. Es un procedimiento. No es un procedimiento, espetó ella. Su abogado llamó a la dirección registrada de nuestra empresa esta mañana. Mi asistente está en pánico. Entonces probablemente deberías hablar con tu propio abogado, dije con calma. Ella se quedó callada por un segundo. ¿Estás haciendo esto por la cena? Estoy haciendo esto, dije, porque los documentos de Arwick lo requieren. Cuando hay un conflicto de intereses que afecta a una zona de arrendamiento. Tú creaste el conflicto, Rená. Yo simplemente seguí el papeleo. Ella colgó. Conduje de regreso a la oficina, y para cuando llegué, había llegado un correo electrónico de Walt Odum. Walt no enviaba correos electrónicos a menudo. Prefería el teléfono. Así que lo abrí de inmediato. 4 líneas, formales y precisas, a la manera de Walt cuando las cosas se ponían serias. Había visto la notificación de presentación a través del sistema administrativo del fideicomiso. Estaba totalmente de acuerdo. Estaba disponible para proporcionar confirmación de copatrocinador si el departamento legal lo requería. Firmó con, tu padre habría hecho lo mismo. Lo imprimí y lo puse en la carpeta azul. Esa noche, llegué a una casa con las luces encendidas y Arena parada en la cocina con su teléfono en ambas manos como si fuera algo de lo que pudiera exprimir respuestas. Levantó la vista cuando entré. Sus ojos eran duros, pero debajo de esa dureza había algo que no había visto en ella en años, incertidumbre genuina. Beston perdió 2 clientes hoy, dijo. Colgué mi chaqueta. Eso es entre él y sus clientes. Su abogado dice que la presentación marcó una falta de divulgación de relación personal. Dejó el teléfono en el mostrador. Dicen que debería haber revelado nuestro matrimonio cuando se firmó el contrato de arrendamiento debido a la conexión de Arwick con tu fideicomiso familiar. ¿Eso es exacto?, dije. No sabía sobre la conexión de Arwick con tu fideicomiso. La miré fijamente. Tú firmaste los documentos, Rená. Ella me miró fijamente. Luego tomó su teléfono y salió de la cocina. Escuché cerrarse la puerta de la oficina de arriba. Me preparé un plato con las sobras, comí en la mesa de la cocina y leí las noticias de la tarde. Tranquilo y deliberado, de la forma en que mi padre solía sentarse al final de un largo día cuando había tomado una decisión difícil y estaba en paz con ella. Afuera, el vecindario se estaba acomodando en sus ritmos nocturnos.
En la parte de la ciudad de Greer, sospechaba que el ambiente estaba considerablemente menos tranquilo. Mi hijo Arthur llamó un miércoles por la noche, 2 días después de la cena en Alderton. Yo no lo había contactado todavía. Todavía estaba armando el panorama yo mismo. Pero Arthur siempre había tenido instintos agudos, incluso de niño. Trabajaba en seguridad de infraestructura de red para una firma regional de Indianápolis. Y tenía el hábito particular de notar cosas que no cuadraban. Papá, dijo, saltándose la charla trivial por completo. Necesito decirte algo, y necesito que lo escuches antes de decir nada. Le dije que continuara. Tomó aire. Hace unos 4 meses, estaba haciendo un trabajo de consultoría de rutina para una empresa que utiliza el mismo proveedor de arquitectura en la nube que la plataforma de tecnología educativa de mamá. No estaba husmeando. Fue una coincidencia profesional, pero noté transferencias de datos salientes regulares en un nodo de infraestructura compartido. Las mismas marcas de tiempo, patrón recurrente enrutado a través de un servidor de consultor externo. Me quedé callado. Al principio no sabía de quién era, continuó Arthur, pero cuando miré más de cerca, la dirección de enrutamiento se remontaba a una firma llamada Greer Strategic Solutions. Una pausa. Esa es la empresa de consultoría de Beston Greer. Papá, él ha estado recibiendo extracciones de datos de la plataforma de mamá durante al menos 4 meses. Listas de clientes, planes de estudio, archivos de licencias, contratos de proveedores. Me senté lentamente en mi silla. ¿Estás seguro? Lo documenté, dijo. Marcas de tiempo, tamaños de archivos, registros de enrutamiento. No sabía qué hacer con eso. No quería ir contigo con algo a medio cocinar. He estado sentado sobre esto y después de lo que pasó en la cena, no podía seguir guardándolo. Sentí que algo se asentaba con fuerza en mi pecho. No sorpresa exactamente. Más bien como la última pieza de una imagen encajando en su lugar y confirmando lo que ya sospechabas. Envíame la documentación, dije. Ya enviada. Revisa tu correo seguro. Otra pausa. Papá, lamento no haber acudido a ti antes. Viniste cuando estabas seguro, dije. Esa es la forma correcta. Después de colgar, me senté un largo momento antes de revisar el correo electrónico. Arthur había reunido un archivo limpio y completo, el tipo de trabajo que reflejaba bien el hombre en el que se había convertido. Se lo reenvié directamente a Bill Cracker con una línea, agregué esto al paquete de cumplimiento de Arwick. Luego llamé a Paige. Mi hija contestó al segundo tono, cautelosa, intuyendo ya por mi voz que no era una llamada casual. Paige tenía 24 años, trabajaba en marketing para una marca de consumo mediana en Cincinnati. No tenía la formación técnica de su hermano, pero tenía algo igualmente valioso, podía leer a las personas como la mayoría lee una habitación, rápido y con precisión. Le conté los rasgos generales. No editorialicé. Simplemente lo expuse. La cena, la presentación, lo que Arthur había encontrado. Ella se quedó callada por un momento cuando terminé. Luego dijo muy uniformemente. Mamá me llamó esta tarde. Esperé. Dijo que estabas exagerando, que la cena fue una broma y que estabas usando los documentos del fideicomiso para castigarla. Paige hizo una pausa. Dejé que terminara. Luego dije, mamá, no me digas nada más ahora. Necesito pensar. Y colgué. Esa fue la decisión correcta, dije. Estoy de tu lado, papá. Su voz era firme. Pero quiero que sepas que no estoy haciendo esto por ira. Lo hago porque lo que ella hizo no estuvo bien. Y he estado observando cómo se acumulaba durante más tiempo que esa única cena. Fue lo más directo que mi hija me había dicho sobre su madre. No presioné más. Después de colgar el teléfono, pensé en cuánto tiempo había pasado desde que Arthur y Paige habían hablado entre ellos correctamente. 3 años, tal vez más cerca de 4. Un distanciamiento por un asunto financiero familiar que tenía más que ver con un malentendido que con malicia, pero que se había endurecido en distancia como suelen hacer estas cosas. Y ahora, en el lapso de 48 horas, ambos me habían llamado. No sabía si eso contaba como un lado positivo, pero me aferré a ello.
La semana posterior a la cena en Alderton se movió de la forma en que se mueve una quema controlada, contenida, deliberada, consumiendo exactamente lo que se suponía que debía consumir. Bill Cracker llamó el jueves para confirmar que la revisión de cumplimiento de Arwick había sido reconocida formalmente por la Autoridad Regional de Arrendamiento Comercial. La renovación de la licencia de Beston Greer había sido marcada para una revisión secundaria pendiente de la resolución de la divulgación del conflicto. La documentación de Arthur sobre las transferencias de datos había sido empaquetada y presentada a la oficina de cumplimiento como evidencia complementaria. Walt Odum había presentado su confirmación de copatrocinador por escrito. Cada pieza estaba en su lugar. No le dije nada de esto a Arena. No necesitaba hacerlo. Ella lo estaba descubriendo por su cuenta, una llamada telefónica a la vez. Para el viernes por la noche, la casa había adquirido una temperatura particular. No ruidosa, no explosiva, simplemente cargada, de la forma en que se siente el aire antes de que llegue una tormenta del oeste. Rena había estado en llamadas consecutivas durante la mayor parte de la tarde, hablando en los tonos cortantes y cuidadosos de alguien que maneja una situación que aún no comprende del todo. Hice la cena, puse 2 platos. Ella no vino a la mesa. Alrededor de las 7, apareció en la puerta de la cocina con un blazer y tacones, el bolso al hombro, el teléfono en la mano. Me voy a reunir con Beston esta noche, dijo, no preguntando, afirmando. La miré por un momento, luego asentí una vez. Muy bien. Inclinó la cabeza, estudiándome con esa expresión que usaba cuando intentaba averiguar si había ganado algo. No vas a decir nada. ¿Qué te gustaría que dijera? Pregunté. Ella hizo un sonido breve, mitad risa, mitad frustración. Más vale que lo aceptes, Roger. Así es como son las cosas ahora. Tú y yo sabemos que este matrimonio terminó hace mucho tiempo. No voy a seguir fingiendo para tu comodidad. Le sostuve la mirada. Tranquilo, firme. No te pido que finjas nada. Esperó otro segundo, luego se volvió hacia el pasillo. La vi tomar su bolso de la mesa de la entrada, revisar su teléfono y dirigirse hacia la puerta principal. Lo que no hizo, lo que nunca pensó hacer, fue mirar dentro de ese bolso. Más temprano esa tarde, mientras ella estaba en una llamada arriba, yo había deslizado un solo documento doblado en el bolsillo interior de su bolso. No era una amenaza, no era un mensaje, solo una copia de la presentación de Arwick. Específicamente, la página que enumeraba la dirección de arrendamiento de su empresa, la cláusula de divulgación de conflictos, y en la parte inferior, en la fuente clara y corriente de los documentos legales de todo el mundo, el nombre Beston Greer marcado como una parte de interés no revelada. Si abría su bolso en esa cena, y siempre abría su bolso en las cenas para una tarjeta, para un lápiz labial, para el cargador de su teléfono, lo encontraría. Y también lo haría cualquiera sentado lo suficientemente cerca para ver. No arreglé lo que sucedió después. Solo le di a la noche un poco de información que no tenía antes. La puerta principal se cerró. Me volví a sentar a la mesa y terminé mi cena. A las 10:43 de esa noche, sonó mi teléfono. No era Rena. Era Kurt. No vas a creer esto, dijo. Su voz tenía esa cualidad tensa, casi risueña, que significaba que algo significativo acababa de suceder. Acabo de colgar con Ray Alderton. ¿Lo conoces? Dirige el Club Alderton. Aparentemente, Greer y Rena se estaban reuniendo en el comedor privado esta noche. Uno de los miembros del personal notó que Rena sacaba algunos papeles de su bolso y Greer aparentemente perdió la compostura allí mismo en la mesa. Levantó la voz. El personal escuchó las palabras cumplimiento y presentación 2 veces. No dije nada. Greer salió caminando, continuó Kurt, la dejó sentada allí. Ray dijo que Rena se quedó en la mesa durante unos 20 minutos, luego se fue sin tocar su comida. Una pausa. Roger, ¿qué pusiste en su bolso? Una copia de un documento que debería haber leído hace 3 años, dije. Kurt se quedó callado por un momento. Luego dijo. Tu padre habría hecho exactamente lo mismo. Le di las gracias y colgué. Luego me senté en la cocina por un rato en la quietud de una casa que finalmente estaba diciendo la verdad sobre sí misma.
Rena llegó a casa justo después de la medianoche. No habló. Pasó por delante de la cocina, por delante de la oficina, directamente al dormitorio y cerró la puerta. La escuché al teléfono nuevamente en minutos, con voz baja y controlada. El tipo de control que requiere un esfuerzo real para mantener. Fui a la oficina y abrí la carpeta azul una vez más. La documentación de Arthur estaba encima ahora, limpia, organizada, irrefutable. Debajo, la presentación de Arwick. Debajo de eso, la confirmación escrita de Walt Odum. Debajo de eso, los documentos de arrendamiento originales con la firma de Rena en página tras página de texto que nunca había leído. Cerré una carpeta, apagué la lámpara. Afuera, la ciudad seguía haciendo lo que hacen las ciudades. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Beston Greer probablemente estaba al teléfono con su propio abogado, tratando de averiguar cómo una cena se había convertido en una investigación de cumplimiento. Y en algún lugar de esta casa, Rena estaba empezando a entender que el suelo bajo sus pies no era suyo. Nunca había sido suyo. El sábado por la mañana llegó gris y quieto. Me levanté a las 5:30, que es mi costumbre, hice café y me senté a la mesa de la cocina con la documentación de Arthur extendida frente a mí, no revisándola, la había repasado suficientes veces para saberla en frío. Simplemente manteniéndola frente a mí como se mantiene un mapa sobre la mesa cuando estás a mitad de un viaje largo. Rena no bajó hasta después de las 9. Estaba vestida, compuesta, llevando su café como si fuera utilería. Se sentó frente a mí sin ser invitada y miró los documentos sobre la mesa. Quiero hablar, dijo. Adelante, dije. Envolvió sus manos alrededor de su taza. La reunión con Beston anoche se desmoronó. Ha contratado abogados. Me culpa por la presentación de cumplimiento, diciendo que creé un conflicto de intereses sin su conocimiento. Su voz era medida, pero podía escuchar el esfuerzo en ella. Y necesito saber exactamente qué presentaste, Roger. ¿Todo? La miré fijamente. Presenté lo que los documentos de Arwick me requieren presentar cuando se crea un conflicto de intereses en una zona de arrendamiento bajo nuestra gestión de fideicomiso. El conflicto no fue creado por la presentación, Rena. Fue creado en el momento en que te levantaste en esa cena y le dijiste a 30 personas que hiciste un cambio para mejor mientras tu mano estaba en el brazo de un hombre cuya firma opera en una propiedad que controla nuestro fideicomiso familiar. Ella abrió la boca. No he terminado, dije en voz baja pero firme. Más allá del problema del arrendamiento, nuestro abogado ha recibido documentación que muestra que la firma de Beston Greer ha estado recibiendo transferencias de datos de la plataforma de tu empresa durante aproximadamente 4 meses. Listas de clientes, contratos de proveedores, archivos de licencias enrutados a través de su servidor de consultoría. El color cambió en su rostro. Eso es un intercambio de datos profesional. Él es un consultor. No figura como consultor en ninguno de los acuerdos registrados de tu empresa, dije. No figura como nada porque nunca revelaste la relación al fideicomiso, a los coinversores o a mí. Ella dejó su taza. Vas a usar esto para quedarte con todo. Voy a dejar que el proceso funcione, dije. Eso es todo lo que he hecho siempre. Ella se puso de pie y pude verla tratando de encontrar el ángulo, el argumento, el punto de influencia que cambiaría el equilibrio. Era una mujer inteligente. Eso nunca había estado en duda. Walt Odum, dijo de repente. Es solo un nombre en una página, Roger. No tiene una posición real. Llámalo, dije. Ella me miró fijamente. Su número está en el directorio del fideicomiso, dije. Llámalo. Dile que no tiene una posición real. Ella no lo llamó, pero Walt me llamó a mí esa tarde. Resultó que no porque yo se lo hubiera pedido, sino porque había recibido un mensaje a través del sistema administrativo del fideicomiso marcando una solicitud para impugnar su estado de copatrocinador. Alguien se había puesto en contacto con el registro del fideicomiso cuestionando si su presentación era procesalmente válida. Walt tenía 73 años, había pasado 50 años en desarrollo de construcción y tenía la paciencia de un hombre que había visto a más personas cometer errores costosos de las que podía contar. Recibí una consulta esta mañana de alguien que se hacía llamar especialista en revisión de fideicomisos, dijo Walt por teléfono,
seco como un agosto en Kansas. Quería saber si mi estado de copatrocinador podía reclasificarse solo como asesor. Una pausa. He estado en este negocio desde antes de que la empresa de tu esposa tuviera nombre. Sé lo que significa esa consulta. ¿Qué les dijiste? Pregunté. Les dije que contactaran a mi abogado. Otra pausa. Luego llamé a mi abogado. El abogado de Walt era un hombre llamado Gordon Price que había defendido casos ante la Junta de Fideicomisos Comerciales del Estado durante 30 años y tenía la reputación de ser alguien que no perdía en asuntos de procedimiento. Para el final del fin de semana, el estado de copatrocinador de Walt había sido reafirmado formalmente con una carta de confirmación de la Junta. El intento de reclasificarlo silenciosamente no solo había fallado, sino que había creado un rastro de papel que mostraba que alguien conectado con el lado de Rená había intentado interferir con la estructura del fideicomiso. Ese rastro importaría más tarde. Esa noche, Arthur llamó para reportarse. Hablamos durante unos 20 minutos sobre la documentación, sobre el proceso, sobre cosas que no tenían nada que ver con nada de esto. Al final de la llamada, dijo: Oye, papá. Paige y yo hablamos hoy. Una charla real, no solo mensajes de texto. La primera vez en mucho tiempo. ¿Cómo fue? Pregunté. Bien, dijo. Realmente bien, de hecho. Un latido. Ambos iremos el próximo fin de semana. Si te parece bien. Le dije que me parecía más que bien. Después de colgar, me paré en la ventana y observé cómo la última luz de la tarde se drenaba del cielo. Algo que había estado apretado en mi pecho durante años, tal vez más tiempo del que había admitido, se aflojó un grado. Pasara lo que pasara después, no iba a estar solo cuando llegara. Franklin Algate tenía 76 años y había pasado la mayor parte de su vida adulta en el desarrollo de bienes raíces comerciales en el sureste. Era el tipo de hombre que usaba una camisa planchada un sábado porque no veía ninguna razón para no hacerlo, que mantenía su apretón de manos firme y sus opiniones privadas hasta que tenía algo que valiera la pena decir. Rená tenía la apariencia de su madre y la ambición de su padre. Y en algún momento del camino, se había convencido a sí misma de que la ambición era enteramente invención suya. Franklin nunca había corregido esa impresión. Lo había dejado correr de la forma en que dejas correr a un caballo joven en un campo grande, observando, midiendo, esperando a ver qué haría cuando llegara a la línea de la cerca. Llegó a la línea de la cerca un sábado por la mañana en noviembre. Conduje hasta la casa de Franklin en el viejo vecindario de Buckhead donde vivía desde antes de que Rená y yo nos casáramos. No porque me lo hubieran pedido. Llamé primero y él dijo: Ven, Roger. Esperaba que aparecieras eventualmente. Ese era Franklin. No perdía el tiempo fingiendo que las cosas no estaban sucediendo. Su estudio era el mismo que recordaba: madera oscura, estanterías de piso a techo, un par de sillones de cuero junto a la ventana que daba a un jardín que él mismo mantenía. Sirvió 2 vasos de bourbon, los puso en la mesa entre nosotros y se sentó sin preámbulos. Mi hija hizo una tontería, dijo. Sí, señor, dije. Más de una vez por lo que estoy reuniendo. Levantó su vaso, aún no bebió, solo lo sostuvo. La presentación de Arwick. Entiendo las transferencias de datos que encontró tu chico. Eso me preocupa más. Me miró directamente. ¿Sabía ella que Greer estaba extrayendo información de su plataforma? Creo que ella le dio acceso, dije. Si conocía el alcance total de lo que él estaba haciendo con eso, no puedo decirlo con certeza. Franklin asintió lentamente. Ella me ha estado hablando sobre comenzar de nuevo durante unos 8 meses. Dijo que su empresa había superado su estructura original y quería moverla bajo nuevos socios de inversión. Hizo una pausa. Le dije que cualquier reestructuración tenía que pasar primero por los acuerdos de fideicomiso existentes. Ella no quería escuchar eso. Finalmente tomó un sorbo de su bourbon. Ahora entiendo por qué. Le conté sobre la revisión de cumplimiento, la documentación de datos, la marca de arrendamiento. No editorialicé. Simplemente expuse las cosas como las había estado exponiendo toda la semana. Limpio y factual. Sin florituras. Cuando terminé, Franklin dejó su vaso.
Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un documento doblado. Lo puso sobre la mesa entre nosotros y lo miró por un momento antes de hablar. Tengo una participación asesora del 12% en la empresa de Rena a través de mi propio vehículo de cartera privado, dijo. El acuerdo original incluía una cláusula de moralidad. Mi abogado insistió en ello hace años, y Rena pensó que era ceremonial. Golpeó el papel. No es ceremonial. Dada la conducta pública en la cena de Alderton y las posteriores revelaciones de conflictos, ejercí la cláusula esta mañana. ¿Me miró? Su participación asesora ha sido reasignada a ti a partir de hoy, pendiente de confirmación legal. Lo miré fijamente. Tú construiste los cimientos, dijo Franklin simplemente. Mantuviste la boca cerrada y dejaste que ella se llevara el crédito porque así es como eres. No voy a sentarme aquí y ver cómo un hombre así es despojado por un proceso que estableció de buena fe. Volvió a tomar su bourbon. Así no es como cría a mi hija para tratar a la gente. Y como parece haberlo olvidado, se lo recordaré de otra manera. No tuve palabras por un momento. Franklin, no. Lo has hecho, dijo, no con crueldad, solo definitivo. Habrías hecho lo mismo por tus hijos. Tenía razón. Lo habría hecho. Hablamos durante otra hora sobre el proceso por delante, sobre lo que Rena podría hacer a continuación, sobre los niños. Cuando mencioné que Arthur y Paige vendrían el siguiente fin de semana, su expresión cambió a algo que parecía cercano al alivio. Esos dos necesitan encontrar el camino de regreso el uno al otro, dijo. Esta familia ya tiene suficientes fracturas. Estuve de acuerdo. Me levanté para irme. Franklin me acompañó a la puerta. Me estrechó la mano en el umbral y luego, en un tono tan bajo que casi me lo pierdo, dijo. Ella tenía todo lo que valía la pena tener, Roger. Simplemente no pudo verlo. Cerró la puerta detrás de mí. No fue un portazo, solo una puerta cerrándose. Me senté en mi auto por un momento antes de encender el motor. La mañana era fresca y clara. El viejo vecindario tranquilo a mi alrededor. Pensé en el documento que Franklin acababa de entregarme, no como un trofeo, solo como otra pieza de una imagen que finalmente, lentamente, se estaba enfocando. Luego conduje a casa. Los siguientes 10 días se movieron de manera diferente a la primera semana. La primera semana fue todo señal, ruidosa, rápida, llena de reacción. La segunda ola fue más tranquila, lo que la hizo más pesada. Rena había dejado de confrontarme directamente. Se había movido a un modo que reconocí de años de verla trabajar, paciencia estratégica, recopilación de información, búsqueda del ángulo. La casa se sentía como una negociación. La situación de Beston Greer había seguido deteriorándose. La renovación de su licencia había sido formalmente diferida, pendiente de la resolución de la divulgación del conflicto. Dos de los principales clientes comerciales de su firma habían movido silenciosamente sus cuentas. No con ningún anuncio, solo el tipo de retiro gradual que ocurre cuando corre la voz en una comunidad profesional de que el papeleo de alguien no está limpio. Arthur me había reenviado una captura de pantalla de un grupo de redes empresariales. Una publicación breve y neutral de uno de los antiguos clientes de Greer agradeciendo a su nueva correduría por una transición perfecta. Sin nombres mencionados, sin razón dada. Todos los que necesitaban entenderlo lo hicieron. Supe de Kurt un martes por la noche. Había estado en un almuerzo donde uno de los periodistas regionales de bienes raíces había estado preguntando sobre la historia de cumplimiento de Arwick. Kurt no había dicho nada útil y siguió adelante, pero el hecho de que estuviera circulando me dijo que Greer estaba tratando de adelantarse, controlar la narrativa antes de que ella lo controlara a él. 3 contactos de medios se comunicaron conmigo directamente en el transcurso de esa semana. Los 3 buscaban una declaración, un comentario, una fuente. Rechacé a todos. La respuesta de mi abogado fue la misma para todos ellos. Una sola línea: el señor Meret no tiene comentarios en este momento y remite todas las consultas a la oficina legal de Arwick Structural Partners. Uno de los periodistas escribió una pieza corta de todos modos sobre los conflictos de estructura de fideicomisos en bienes raíces comerciales regionales. Sin nombres. Mi ausencia en ella fue su propio tipo de declaración. Rena se dio cuenta.
Has estado hablando con la prensa, dijo una noche, encontrándome en la cocina. He estado rechazando a la prensa, dije. Hay una diferencia. Ella me estudió. ¿Por qué? Podrías estar contando tu versión. No tengo una versión, dije. Tengo documentos. Ella me miró por un largo momento. Y luego algo cambió en su expresión. No suavidad exactamente, sino una especie de recalibración renuente, como una mujer que había esperado un tipo de pelea y estaba encontrando algo completamente diferente. El sábado siguiente, Arthur y Paige llegaron juntos. Arthur condujo. Paige trajo comestibles porque eso es lo que hacía. Aparecía preparada. Los vi entrar juntos por la puerta principal y sentí algo en mi pecho que no traté de nombrar. Rena estaba en casa. Bajó las escaleras cuando los escuchó y la habitación contuvo la respiración por un segundo. Arthur asintió a su madre. Ni cálido, ni frío, solo medido. Paige la miró y dijo uniformemente y sin inmutarse. Mamá, te amo, pero necesito que sepas que sé lo que ha estado sucediendo, y no voy a fingir lo contrario. Rena abrió la boca y la volvió a cerrar. No estoy aquí para pelear, continuó Paige. Estoy aquí porque papá me importa. Eso es todo. Pasó junto a su madre hacia la cocina y comenzó a guardar los comestibles. Arthur la siguió. La conversación terminó antes de que Rena hubiera encontrado una palabra para decir. Esa noche, después de que Rena se hubiera ido arriba, los tres nos sentamos a la mesa de la cocina y hablamos. Realmente hablamos por primera vez en más tiempo del que podía medir fácilmente. Arthur le contó a Paige sobre las transferencias de datos. Paige le contó a Arthur sobre la llamada de Rena y cómo la había manejado. Hablaron rodeándose el uno al otro al principio, luego gradualmente entre ellos, los viejos ritmos volviendo como memoria muscular. En un momento, hubo un lapso en la conversación y Paige miró a su hermano al otro lado de la mesa y dijo: Lamento lo que dije en Navidad hace 2 años. He estado cargando con eso. Arthur estuvo callado por un segundo. Luego dijo: Lo sé. Yo también. Eso fue todo. Sin gran escena. Solo 2 personas decidiendo que la distancia entre ellas había costado más que lo que sea que la inició. Los observé y no dije nada. A veces, lo mejor que puede hacer un padre es mantenerse fuera del camino mientras algo se repara a sí mismo. Nos quedamos en esa mesa hasta casi la medianoche. Cuando finalmente se fueron a sus antiguas habitaciones, me senté solo un rato, cuidando la última pulgada de café en mi taza. Afuera, el vecindario estaba quieto y oscuro. Pensé en la semana por delante, el proceso legal, la revisión del fideicomiso, la conversación con Bill Cracker que había programado para el lunes por la mañana. Pensé en Rena arriba y en el matrimonio que estaba terminando de la única manera que podía, no con una sola ruptura, sino con la larga e incremental revelación de la verdad que llega cuando no queda ningún lugar donde esconderse. No estaba enojado. No había estado enojado en días. Lo que sentía en cambio era algo más simple y más difícil de articular. La particular firmeza de un hombre que ha hecho lo que era necesario hacer y puede vivir con cada decisión que tomó. El café estaba frío. Lo tiré, enjuagué la taza y me fui a la cama. 3 semanas después de la cena en Alderton, Beston Greer cometió el error que acabó con él. Comenzó con una llamada telefónica que recibí un martes por la mañana de un número que no reconocí. Dejé que fuera al correo de voz. El mensaje fue breve. Un hombre que se identificaba como un conocido mutuo tanto de Greer como mío preguntando si estaría abierto a una conversación privada para resolver la situación actual. Como caballeros. Reconocí el enfoque. Era el tipo de llamada que alguien hace cuando su abogado le ha dicho que los documentos son malos y su única opción restante es una apelación personal. Reenvié el correo de voz a Bill Cracker sin responder. Bill envió una línea de vuelta, remitir todo contacto al consejo. No participar directamente. No participé directamente. Lo que sucedió después, Greer se lo provocó enteramente él mismo. Frustrado por el silencio, dio un comentario a un diario de negocios regional.
Una declaración breve cuidadosamente redactada que implicaba que la revisión de cumplimiento de Arwick era una medida de represalia por una estructura de fideicomiso heredada resistente a las prácticas comerciales modernas. No me nombró. No necesitaba hacerlo. Cualquiera en la comunidad de bienes raíces comerciales que lo leyera sabía exactamente de quién estaba hablando. Bill Cracker me llamó una hora después de la publicación. Su voz tenía la particular cualidad seca que adquiría cuando algo había salido a nuestro favor sin requerir ningún esfuerzo de nuestra parte. Acaba de hacer una declaración pública caracterizando nuestra presentación como represalia, dijo Bill. Eso es procesable. Más importante aún, contradice directamente la posición que su propio abogado presentó a la Junta de Cumplimiento la semana pasada, que declaraba que no tenía conocimiento previo de la participación del fideicomiso en el arrendamiento. Bill hizo una pausa. Un hombre que no tenía conocimiento previo de algo no puede afirmar simultáneamente que la presentación en su contra fue una represalia. Dejé que eso se asentara por un momento. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que sus propias palabras acaban de socavar su defensa legal, dijo Bill. La Junta de Cumplimiento ya ha solicitado una copia del artículo. Espero que su renovación de licencia sea denegada, no diferida, denegada dentro de las próximas 2 semanas. Se desarrolló casi exactamente como Bill predijo. La Junta Regional de Bienes Raíces emitió su decisión un jueves. Renovación de licencia denegada, pendiente de una revisión completa de conducta. 2 de las asociaciones comerciales restantes de Greer se disolvieron a los pocos días del anuncio. Una mujer de la que nunca había oído hablar, una ex asociada de Greer de varios años antes, contactó voluntariamente a la oficina de Bill con documentación de una falta de divulgación de conflicto anterior en una transacción no relacionada. El panorama se estaba volviendo más amplio de lo que yo jamás había pretendido. No había arreglado nada de eso. Greer se lo había hecho a sí mismo, una mala decisión a la vez. Kurt me llamó un viernes por la noche. Divertido de la manera contenida que adoptaba cuando algo se había resuelto limpiamente. 3 periodistas me contactaron esta semana preguntando por ti, dijo. Los 3 querían saber cómo lograste esto. Les dije que no tenía idea de qué estaban hablando. Esa es la respuesta correcta, dije. Uno de ellos está escribiendo un artículo de todos modos, continuó Kurt, sobre conflictos de estructura de fideicomisos en el mercado de arrendamiento comercial. Sin nombres, pero es claramente tu situación. El ángulo es que todo el asunto se puso en marcha por un comentario público en una cena. Hizo una pausa. Roger, ¿entiendes que tu silencio se ha convertido en una historia? Yo no lo entendía. En un mundo donde todos hablaban, el hombre que no decía nada y dejaba que los documentos hablaran se había convertido de alguna manera en la persona más interesante de la sala. No lo había planeado así. Simplemente hice lo que me enseñó mi padre. Mantén tu nombre limpio, mantén tu papeleo más limpio y deja que el proceso haga el trabajo pesado. Ese fin de semana, conduje al otro lado de la ciudad un sábado por la mañana y me senté en el estacionamiento del edificio de la empresa de Rená durante unos 10 minutos, no por sentimentalismo, había superado el sentimentalismo alrededor de la segunda semana, solo para mirarlo. El edificio era sólido y estaba bien mantenido, ocupando un lote en la esquina en el distrito profesional que se había apreciado considerablemente desde que se estructuró el arrendamiento por primera vez. El nombre de Arwick no estaba visible en ninguna parte del exterior. Nunca lo había estado. Así es como funcionaba el fideicomiso. Conduje a casa sin entrar. Esa noche, Arthur llamó para decirme que había aceptado una oferta de trabajo en la ciudad, un puesto senior en una firma de ciberseguridad a 2 millas de la oficina de Merritt Holdings. Lo había estado sopesando durante meses, no lo había mencionado hasta que se tomó la decisión. Ese era Arthur. Procesaba en privado y presentaba conclusiones. Estarás cerca, dije. Eso es parte de ello, dijo. Luego, después de un momento, Paige y yo estamos pensando en pasar el Día de Acción de Gracias juntos. Los 3, sea lo que sea que eso parezca. Le dije que fuera lo que fuera que pareciera, estaría bien para mí. Después de colgar, me senté en la vieja oficina bajo la lámpara verde durante un largo rato. La carpeta azul estaba cerrada en el escritorio frente a mí. El proceso estaba casi completo. La revisión de cumplimiento,
la confirmación del fideicomiso, la documentación, todo moviéndose a través de sus canales de la forma en que fue diseñado, silenciosamente y sin drama. Afuera, la ciudad zumbaba. Pensé en Renai en unos 22 años y en la particular capacidad humana para construir cosas que no te molestas en entender. No me sentía victorioso. Sentía algo más tranquilo y más permanente. El tipo de claridad asentada que llega cuando has hecho lo correcto en cada paso y puedes responder por cada uno. Eso era suficiente para dormir. El divorcio se finalizó un martes de marzo, 9 meses después de la cena en Alderton. Sin drama en la sala del tribunal, sin audiencia impugnada, solo papeleo revisado y firmado, procesado a través de canales que se habían construido con el suficiente cuidado como para que quedara muy poco por discutir. El abogado de Renai había hecho varios movimientos agresivos en las primeras semanas, luego se moderó gradualmente a medida que aumentaba la documentación. Al final, el acuerdo reflejó lo que los documentos siempre habían dicho. La estructura del fideicomiso de Arwick permaneció intacta. La asignación de propiedad intelectual se mantuvo y la empresa de Renai se sometió a una reestructuración formal bajo una nueva administración. Ella retuvo una participación minoritaria en una entidad reorganizada. No era nada, pero no era lo que ella había imaginado que tenía. La licencia de Beston Greer fue revocada formalmente en febrero. Su firma se disolvió silenciosamente a principios de la primavera. Escuché a través de Kurt que se había mudado a otro estado para comenzar de nuevo. No seguí la historia más allá. No era mía para seguir. Waltodum envió una nota escrita a mano después de que se confirmara el acuerdo. 2 oraciones, manejado con integridad de principio a fin. Tu abuelo te habría reconocido. La puse en la carpeta azul, que luego puse en el estante superior de la estantería donde podía quedarse sin exigir nada. El siguiente noviembre, hubo una gala en el Club Alderton, un evento anual de la industria al que había asistido durante años y que me había saltado solo una vez el año anterior cuando se sentía como demasiado ruido. Este año fui, no para hacer una declaración, solo porque era el momento. Llegué con Arthur a mi izquierda y Paige a mi derecha. Paige llevaba un vestido verde oscuro. Arthur finalmente se había hecho un corte de pelo decente. Entramos en esa sala juntos, la misma sala donde 12 meses antes, había empujado silenciosamente una silla hacia atrás, me había abotonado el blazer y había salido solo. Y sentí que el aire de la sala se ajustaba ligeramente, la forma en que lo hace el aire cuando algo se ha resuelto y todos lo saben sin decirlo. Kurt nos encontró en 5 minutos. Me estrechó la mano y luego estrechó la de Arthur y luego, característicamente, le dio un breve abrazo a Paige y le dijo que parecía la dueña del lugar. Ella le dijo que estaba trabajando en ello. Hicimos las rondas. Hablé con colegas, asentí a conocidos, desvié algunas preguntas bien intencionadas sobre el año pasado con respuestas que fueron honestas y breves. Nadie preguntó directamente sobre Renai Greer. Nadie necesitaba hacerlo. La industria había procesado lo que había sucedido de la forma en que procesa la mayoría de las cosas, a través de inferencias, entendimiento compartido y el reposicionamiento silencioso de las relaciones. En un momento de la noche, Franklin apareció en mi codo. Estaba en un traje oscuro, impecable como siempre, con la expresión de un hombre que ha hecho las paces con algo difícil y avanza con su dignidad intacta. Me estrechó la mano. Luego estrechó la de Arthur. Luego miró a Paige por un momento y dijo: A tu abuela le habría gustado como has resultado ser. Paige parpadeó. Gracias, abuelo, dijo. Salió más suave de lo que probablemente pretendía. Franklin asintió una vez, me dio una palmadita en el hombro y siguió adelante. Ese era Franklin. Sin discursos, solo precisión. Más tarde en la noche, salí a la terraza para unos minutos de tranquilidad. La ciudad se extendía abajo en su brillo habitual e indiferente. En algún lugar de ella, las ruedas del fideicomiso de Arwick giraban en su forma ordinaria y poco glamorosa, generando retornos, manteniendo propiedades, haciendo el lento trabajo estructural que nadie fotografía ni publica, pero que dura más que casi todo lo que llama la atención. Pensé en la carpeta, en la cláusula de la página 9, en una cena que había puesto algo en movimiento que ya había estado completamente en movimiento antes de que alguien se sentara. Paige me encontró en la terraza después de unos minutos. Se paró a mi lado y miró hacia la ciudad. ¿Estás bien?
preguntó. Mejor que bien, dije. Ella tomó mi brazo de la forma en que solía hacerlo cuando era una niña y nos quedábamos afuera por la noche mirando las estrellas. No dijo nada más. Yo tampoco. Nos quedamos allí hasta que Arthur salió a buscarnos, nos dijo que los discursos estaban comenzando y nos llevó de regreso adentro con la autoridad cómoda de un hombre que había encontrado su equilibrio. Los tres volvimos a entrar juntos en la sala.